Continuando con las charlas sobre el documento 9870, Manual sobre la prevención de incursiones en la pista, hoy hablaremos de aspectos importantes de los capítulos 5 y 6. Recapitulando algunas ideas que han compartido los compañeros a lo largo de estos días, recordemos que el documento habla de cómo han evolucionado los conceptos de seguridad operacional, que ha pasado de ser un enfoque orientado al individuo a ser uno enfocado en la organización como un todo. En otras palabras, lo que conocemos como sistema, y en nuestro caso particular, el sistema organizacional del tránsito aéreo. Al hablar del cambio de dirección hacia un enfoque sistemático de la seguridad operacional, el documento indica que se deben considerar las condiciones latentes en el sistema, así como las fallas activas en las primeras filas del frente de operaciones, lo que en nuestro caso vienen a ser nosotros mismos como controladores aéreos, las tripulaciones de vuelo y también el personal de tierra, como son los de servicios de rescate y plataformas, entre otros. Para seguir con las ideas del capítulo 5 y 6, recordemos el concepto de incursión en pista. Es todo suceso en un aeródromo que suponga la presencia incorrecta de una aeronave, vehículo o persona en la zona protegida de una superficie designada para el aterrizaje o despegue de una aeronave. Un dato importante que se ha mencionado en estas charlas es acerca de las estadísticas que muestran que la mayoría de las incursiones en pista ocurren en condiciones meteorológicas visuales en horas del día. Sin embargo, la mayoría de los accidentes ocurren cuando hay poca visibilidad o en la noche. El documento nos habla de varios factores relacionados con estas incursiones, que se pueden clasificar en tres. Factores relacionados con el piloto, con el ATC y con los conductores. Otro factor a tener en cuenta en el análisis de estos eventos son los relativos al diseño de los aeródromos. En la actualidad, principalmente en el aeródromo del Jorge Chávez, cobra vital importancia el estudio sobre eventos previos similares de incursiones en pista que hayan ocurrido en otros países que cuenten con aeródromos con pistas paralelas. Debido a la relación de estos factores en diferentes niveles de la organización, se hace necesario establecer un programa de prevención de incursión en pista. En el capítulo 3 se hace mención que el objetivo es, una vez determinada la cantidad, tipo y gravedad de las incursiones en pista, el equipo debería establecer metas para mejorar la seguridad de las operaciones en pista. Se habla también del establecimiento de lugares críticos o áreas problemáticas del aeródromo, junto con las campañas de sensibilización y revisando regularmente el aeropuerto para verificar su idoneidad y cumplimiento con las ARS o ASI. Recordemos el concepto de lugar crítico, un sitio de un área de movimiento de aeródromo en el que existe mayor riesgo de colisión o de incursión en pista y que se requiere señalar de forma destacada a los pilotos y o conductores. Junto con los conceptos de enfoque sistemático de la seguridad operacional, incursión en pista y este de lugares críticos, estas ideas son la base para la prevención de las incursiones en pista. Un aspecto importante es el que se trata en el capítulo 5, que nos habla de la notificación y recopilación de datos de incidentes, cuyos objetivos son fomentar el uso de un enfoque normalizado con respecto a la notificación y análisis sobre las incursiones en pista, en el cual se deberían recopilar información específica sobre cada evento para identificar causas y factores. Este es un tema delicado ya que implica el actuar humano y la voluntad de reportar los sucesos relativos a la incursión en pista. Así, la notificación resulta parte crítica ya que el desarrollo de medidas eficaces que contrarresten los factores que originan las incursiones dependen de esta, así como los análisis sistemáticos y basados en los hechos de los factores causales. El entender cómo los errores aislados evolucionan hasta transformarse en incursiones en pista y peor aún en posibles colisiones depende en gran medida de las notificaciones acerca de dichos eventos. Respecto a este tema del factor humano y la voluntad de notificación acerca de los eventos relacionados con las incursiones en pista, el documento nos habla del concepto de cultura de justicia, que viene a ser un ambiente de confianza donde se alienta a las personas a que brinden información esencial relacionada con la seguridad operacional, pero donde también las personas forman una clara idea de dónde debe trazarse la línea que separa a un comportamiento aceptable de uno inaceptable. La función de la cultura de justicia es contrarrestar la fuerte inclinación natural de culpar a las personas por los errores que contribuyen a las incursiones en la pista.
un objetivo clave de la cultura de justicia es dar un trato justo a las personas, aplicando sanciones únicamente cuando se considera que los errores son intencionales, por imprudencia o negligencia. Todos estamos propensos al error. Las condiciones preexistentes pueden afectar hasta el personal más capacitado. Así, los protocolos de análisis pueden apoyar a la cultura de justicia, ya que la manera en que se analiza un incidente es tan importante como la forma en que se recopila la información sobre el suceso. Estos esquemas de clasificación de errores deben ser lo suficientemente específicos para ayudar a desarrollar medidas de mitigación eficaces según el esquema de la organización. Si bien la identificación de las circunstancias que hacen posible que ocurran ciertos tipos de errores, como por ejemplo en la noche o cuando el controlador está trabajando en más de una posición de control, el prestar la debida atención tanto a las circunstancias en las cuales ocurrió el error, así como las condiciones latentes, permiten determinar posibles medidas de mitigación. Buscando uniformizar estos aspectos es que se debe establecer un enfoque normalizado con respecto a la notificación y recopilación de datos sobre incidentes e incursiones en la pista. En nuestro caso, el representante del Estado peruano, es decir, la DGAC, debe establecer un sistema de notificación obligatoria de incidentes para facilitar la recopilación de información sobre las deficiencias en la seguridad operacional, tanto reales como potenciales, relacionados con la provisión de los servicios de tránsito aéreo. La DGAC también debe establecer programas de seguridad operacional a fin de lograr un nivel aceptable de seguridad operacional en la prestación de servicios. Cuanto mayor sea el conjunto de datos, más sólido será el análisis de los factores causales comunes y, por lo tanto, mejor la comprensión de la naturaleza del problema. Otra responsabilidad de la DGAC es establecer un sistema formal de notificaciones para el personal ATS, a fin de facilitar la recopilación de información sobre los peligros o deficiencias a la seguridad operacional. Dichas notificaciones, tanto las de incidentes como el formal para el personal ATS, deben describir en su notificación inicial el suceso y su gravedad. Otro aspecto es el de la identificación de los factores causales de la incursión en pista, es decir, el cómo, el qué y el porqué del suceso. Otra estadística para reflexionar es el de las pocas notificaciones de incursiones en pista por cada 1000 movimientos, lo que hace imprescindible compartir los datos como la única manera de identificar patrones de factores causales comunes. Surge así la necesidad de que todas las organizaciones participantes adopten un método común, fiable y bien establecido para la recopilación de datos. Asimismo, los métodos utilizados para analizar los resultados deberían armonizarse a fin de poder comparar los resultados de la evaluación. En nuestra legislación tenemos a la NTC 005-2014, Sistema de Notificación Voluntaria y Confidencial, cuyo objetivo clave es de servir como sistema de notificación voluntaria y confidencial para mejorar la seguridad operacional en la aviación mediante la recopilación de informes sobre deficiencias reales o posibles a la seguridad operacional, que de lo contrario podrían no informarse mediante otros canales. Las incursiones en pista se encuentran dentro de este esquema de información voluntaria y confidencial. En la web de la DGAC se tiene acceso al SINOP, sinop.mtc.gov.pe, en el cual podemos rellenar en un formulario sencillo cualquier reporte respecto a la seguridad operacional de manera anónima. De manera similar, Corpac cuenta con su sistema de reportes llamado Notificación de Asuntos de Seguridad, en el que también se pueden reportar los referidos a la seguridad operacional e incursiones en pista. A la hora de clasificar la gravedad de las incursiones en pista, el capítulo 6 del documento 9870 establece una serie de criterios que podemos observar en la siguiente tabla. Esta clasificación sigue el orden alfabético, donde se diferencia por la medición del riesgo, y el mismo riesgo en función de la gravedad del resultado y de la probabilidad de recurrencia. El documento también nos recomienda la prontitud de la evaluación en la clasificación de la gravedad, que debería ser en la brevedad posible, luego de la notificación del incidente.
En este esquema, el más grave está indicado con la letra A, un incidente en el que estuvo a punto de producirse una colisión. La B refiere a un incidente en el que se reduce la separación y existe una probabilidad considerable de colisión, el cual puede originar una respuesta correctiva evasiva en la que el tiempo es crítico para evitar una colisión. La C describe un incidente que se caracteriza por la gran disponibilidad de tiempo y o distancia, como por ejemplo la presencia indebida de un solo vehículo, persona o aeronave en el área protegida de una superficie designada para el aterrizaje y despegue de las aeronaves, pero sin consecuencias inmediatas para la seguridad operacional. Por último, la E refiere a información insuficiente o evidencia no concluyente o contradictoria que no permite evaluar la gravedad. Entre los factores que influyen a la gravedad tenemos la proximidad de las aeronaves y o vehículo. Se nos dan una serie de ejemplos, como cuando una aeronave vuela sobre otra aeronave o vehículo, se debería utilizar la proximidad vertical más cercana, o por ejemplo, la distancia horizontal más próxima si se trata de aeronaves en tierra. En lo que respecta a la geometría del encuentro, se trata de posiciones de las aeronaves en los encuentros, es decir, por ejemplo, mirando desde un mapa del aeródromo que incluya la pista, las calles de rodaje, la plataforma, en qué posiciones se encontraban las aeronaves o vehículos en el momento del incidente. La maniobra evasiva o correctiva describe la magnitud de dicha maniobra para la consideración en la clasificación de la gravedad. El tiempo de respuesta disponible se define según el tiempo que el piloto tiene para reaccionar, de lo que resulta que la gravedad es mayor mientras menor tiempo de decisión exista. Otros factores influyentes son las condiciones ambientales, meteorológicas, de visibilidad y de la superficie, en especial las que degradan la información visual que dispone tanto el piloto como el controlador, así como factores que puedan afectar la performance del sistema. En la RAP 314, volumen 1, tenemos la reglamentación para el procedimiento de prevención de incursión en pista. Las PIP tienen por objetivo establecer acciones permanentes de prevención de incursión en pista que involucren a todos los usuarios del aeródromo. La RAP indica que se deben incluir las responsabilidades para cada área y su competencia, establecer los medios a utilizar para las coordinaciones entre áreas. A su vez, el personal involucrado de cada área debe establecer disposiciones locales a fin de permitir el trabajo cohesionado de los proveedores de servicios y los usuarios del aeródromo, a fin de mitigar la ocurrencia de incursiones en pista. Recolectar información de seguridad en pista, su análisis y difusión, estandarizar las comunicaciones y determinar los puntos críticos. Los RST, equipo local de seguridad en pista, deberán indicar los integrantes, sus funciones, obligaciones y su rol en el procedimiento de incursión en pista. En resumen, son estos equipos establecidos en cada aeródromo los encargados de la recolección de datos para su posterior análisis y difusión a otros aeródromos pertinentes. Por último, existe un software especializado para el cálculo de la severidad de incursiones en pista de nombre RISC, por sus siglas en inglés. El RISC es una calculadora de severidad de incursión en pista. Este software provee de un método confiable para valorizar la severidad de incursiones en pista y puede ser usado para medir el riesgo en operaciones de superficie y mejorar el manejo de riesgo a nivel mundial. Como podemos ver en el pantallazo, este software es intuitivo. Es prácticamente un formulario donde se deben llenar los datos respecto al incidente. Estos incluyen información meteorológica, proximidad de las aeronaves expresada en distancia, tipo de aeronave o vehículo involucrado en el incidente, escenarios tipo que sean similares al que se reporta, entre otros datos.